Los Vedas son mi encarnación sonora, trascendental y eterna. Por lo tanto, los Vedas son Shabda Brahma. En este mundo, los brahmanas hacen un estudio exhaustivo de todos los Vedas y como han asimilado las conclusiones védicas, deben ser considerados la personificación de los Vedas. Los brahmanas están situados bajo la influencia de la modalidad suprema y trascendental Sattva-guna. Debido a ello, están firmemente establecidos en el control de la mente, llama, el control de los sentidos, Dhamma, y la veracidad, Satya. Ellos explican el sentido original de los Vedas y por misericordia, Anugraha, predican a todas las almas condicionadas el objetivo de los Vedas. Srimad Bhagavatam, canto 5, capítulo 5, texto 24. Entonces, sale recurrentemente el tema a colación de cuál es la posición del Brahmana, por qué tomar segunda iniciación, qué significa segunda iniciación. Ayer en un grupo de estudio de Bhakti Vaibhava hablamos de esto y mencionamos que segunda iniciación, hay una diferencia sutil entre segunda iniciación e iniciación brahmínica. Porque la segunda iniciación la toman los Vaishyas, la adoptan los Vaishyas, los Kshatriyas y los Brahmanas. Más la ocupación, ¿por qué significa segunda iniciación en ese sentido? Que están comprometidos a seguir reglas y regulaciones y basarse en los reglamentos védicos. Son considerados arias, son personas de clases elevadas porque siguen reglas y regulaciones. Brahmana, por un lado, es aquel que es, en esta distinción que decimos entre Brahmana, Kshatriya y Vaishya, es aquel que se ocupa en actividades brahmínicas. Y las actividades brahmínicas, normalmente en nuestra misión, cuando se da iniciación brahmínica, existe la concepción de que está especialmente dirigida a la adoración de la deidad. Y si bien es parte esencial el Archana Vidhi, como dice este texto que acabamos de leer hoy, y como Guru Prasad Swami él ha hecho una investigación de todas las cartas que Prabhupada escribe a devotos explicando la función del Brahmana, especialmente la ocupación del Brahmana está dirigida a estudiar los Vedas y enseñar los Vedas. Eso, que sería el aspecto Bhagavata Vidhi, ¿no? Tenemos dos canales de práctica, Archana Vidhi y Bhagavata Vidhi. El Archana Vidhi nos mantiene limpios, antisépticos, pues, concentrados en adoración de la deidad. Por ejemplo, ¿no? Hoy hablaba con mi esposa, ella le gusta mucho todo expresar la estética en relación con el Señor, hacer guirnaldas, decorar, estar. Entonces le decía, en realidad todo sentido de estética que se expresa en la sociedad actual, la gente va a las peluquerías, a las estilistas, en decoración de ambientes, embellecimiento del cuerpo, maquillaje, todo eso en realidad debe estar dirigido a la adoración de la deidad. Entonces, por ejemplo, el peluquero debe aprender, por dónde debe aprender a hacer pelucas es con formas de Krishna. Esa sería la ocupación correcta del peluquero. Y pensar, por como dice el néctar de la devoción, uno no debe estar, cuando se dice no usar ropas cosidas o ropas llamativas de color, significa que todo debe estar orientado, las costuras finas, los vestidos finos deben estar orientados a la deidad, ¿no? Entonces todo el sentido de estética, el sentido de devoción, el sentido de afecto, más allá del afecto a los hijos, a la esposa, al esposo, a los padres, el principal objeto de afecto es la deidad. Entonces, por eso es tan importante centrar la actividad en la adoración de la deidad, y como dice el Gita, Swakarmana Tanaviyarcha, o sea, puede que uno no sea brahmana por ocupación, pero puede adorar, hacer archa a la deidad con su ocupación, más allá de adorar en el altar. Pero esa parte es muy importante.
Ahora, el otro aspecto, que es el Bhagavata Vidhi, es lo más importante. Entonces, y eso significa practicar tapasya, estar comprometido con los principios brahmínicos, porque si, como dice Virabaja Maharaj, un brahmana es un sacerdote, ¿no? Es o una sacerdotisa, es una persona consagrada al estudio védico, está influenciada por la modalidad trascendental de la bondad, establecido en el control de la mente, control de los sentidos, es veraz y sobre todo tiene mucho sentido de misericordia de predicar a los demás, ¿no? Entonces, y Brahmana también significa aquel que está dedicado a la autorrealización, a ver el Brahman, ve el Brahman y por eso puede guiar. Entonces la consejería espiritual, que es algo que debería enseñarse sistemáticamente. Yo he preparado un taller de consejería espiritual también, eh, tomando lo que dicen los libros de Srila Prabhupada y tomando metodologías que tienen los cristianos, por ejemplo, para explicar cómo trabajar la consejería. Hay ciertos protocolos de consejería espiritual que son muy importantes, incluso cosas que lidian con un punto tangencial que es el campo psicológico, hasta dónde es la guía espiritual, hasta dónde la persona requiere también asistencia psicológica. Pero y se requiere, es tan importante ese servicio para los mismos miembros de la conciencia de Krishna, las comunidades conscientes de Krishna, los consejeros espirituales y los brahmanas, básicamente, ¿no? Los que pueden guiar y ver todo desde el objetivo espiritual y también para la gente en general. O sea, nosotros al predicar los libros de Srila Prabhupada tenemos que conocerlos tan bien, decía Srila Prabhupada, como un abogado conoce los libros de ley y puede citarlos para defender a su cliente. Entonces, el brahmana tiene la función, primero de él, estar libre de las tres modalidades de naturaleza y el servicio de ellos es sacar de las tres modalidades de naturaleza a las personas que guían. Entonces, estos son los puntos esenciales de porque bueno, una persona decía, tengo que pensar muy bien si quiero tomar segunda, ¿no? Pero antes de eso tenemos que saber, ahí hay muchos aspectos, estos son apenas algunos pequeños aspectos de lo que significa tener esa responsabilidad social de prédica, de consejería y de archanavidi, como decimos, de purificación para nuestra propia elevación, nuestra propia protección y nuestra propia higiene espiritual. Hare Krishna.